Imaginemos por un momento una situación bastante peculiar. Digamos que a un equipo de ingenieros le encargan diseñar y construir una jaula de contención, pero de máxima seguridad. Ajá. Les dan, no sé, un presupuesto ilimitado, los mejores materiales, acero reforzado, cristal blindado, y pasan meses perfeccionando las cerraduras. Pero hay un pequeño detalle. ¿Cuál? Nadie les ha dicho qué animal van a meter ahí adentro. O sea, no saben si van a contener a un hámster, a un oso pardo o a un enjambre de abejas. Wow. Bueno, suena un escenario casi cómico, ¿no? Como algo absurdo. Totalmente absurdo. Pero, y aquí está lo fuerte, en la ingeniería de procesos, en el diseño de sistemas complejos que operan a nuestro alrededor todos los días, este nivel de desconexión ocurre con una frecuencia que resulta escalofriante. Sí, sí, es un punto de partida perfecto para hoy. Porque, a ver, esa metáfora de la jaula vacía ilustra súper bien el vacío cognitivo que precede a casi todos los grandes desastres industriales. Exacto. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy en nuestro análisis a fondo. Para quienes nos escuchan hoy y buscan entender cómo operan realmente los sistemas de alto riesgo, pues nuestra misión es desentrañar las ideas centrales de un documento técnico muy específico. Así es. Un texto que, digamos, desafía por completo la manera en la que solemos pensar sobre la prevención. Sí. Las fuentes de esta sesión provienen de un texto titulado 4.Seguridad de procesos industriales.docx y específicamente nos vamos a sumergir en una sección llamada Pilar 2, Entendimiento del riesgo. Que suena súper denso, la verdad. Sí, lo sé, el título suena a manual hiperdenso de esos que se leen por pura obligación burocrática. Pero la realidad es que el enfoque que tiene este texto para abordar el peligro es profundamente analítico y me atrevería a decir que bastante creativo. Lo es, lo es. Y esa creatividad no es accidental. O sea, el texto no pierde el tiempo bombardeando a quien lo lee con, no sé, fórmulas matemáticas de termodinámica o diagramas de flujo incomprensibles. Menos mal. Sí, exacto. En su lugar, establece de inmediato un tono investigativo. Utiliza el arquetipo del detective y pide literalmente que imaginemos música de Sherlock Holmes de fondo. Me encanta eso. Y nos presenta la perspectiva de una voz en el texto, un personaje bautizado como el Doctor Inteligencia. A ver, vamos a desempacar esto un poco, porque este recurso del doctor inteligencia y la música de misterio cambia inmediatamente la postura, ¿no? Ya no se trata de memorizar reglas. Claro, te obliga a cultivar una mentalidad deductiva. El riesgo ya no es un número en una tabla. Exacto. Y es a través de este personaje que el documento lanza su primera gran premisa. Establece que, y cito, de manera elemental no se puede luchar contra un enemigo que no se conoce. Lo fascinante aquí es cómo clasifica al riesgo industrial. Lo llama un enemigo invisible. Y esto nos saca totalmente de la zona de confort. Sí, pero aquí quiero hacer una pausa y plantear, digamos, una duda razonable. A ver, Si pensamos en una planta química moderna o en una refinería, estamos hablando de entornos altamente regulados. O sea, tienen sensores de presión, válvulas automatizadas, sistemas de parada de emergencia. manuales operativos de 1000 páginas, sí. Exacto. Entonces, si el sistema ya está estandarizado y automatizado para detectar fallas, la pregunta es, ¿acaso los peligros en una planta industrial se esconden a propósito como criminales o es simplemente nuestra incapacidad humana para ver lo que está justo frente a nosotros? Uf, esa es exactamente la trampa en la que caen muchas organizaciones. Y es el núcleo del problema que el documento intenta resolver. Porque, a ver, los sensores y las válvulas automatizadas son herramientas fantásticas, sí, pero tienen una limitación fundamental, ¿Cuál sería esa limitación? que solo detectan aquello para lo que fueron programados. O sea, un sensor de temperatura te va a alertar si el calor supera cierto límite, claro, pero no te va a decir que la vibración sutil de una bomba vecina está fatigando el metal de la tubería principal. Wow, claro, la tecnología asume que todo funciona según el manual. Exactamente. La tecnología estandarizada asume un entorno nominal, un mundo ideal. Y el enemigo del que habla el texto no es el tanque de químicos conspirando en la sombra, sino eh, lo que llamamos la ceguera operacional. ¿Ceguera operacional? O sea, acostumbrarse tanto al entorno que dejas de ver el peligro.
Tal cual. El cerebro humano está neurológicamente diseñado para habituarse a los estímulos constantes. Si caminas por la misma planta todos los días y ves una tubería enorme, después de un mes tu cerebro deja de registrar que por ahí corre un fluido altamente tóxico a 1000 libras de presión. Es que visualmente una tubería bajo presión extrema y una tubería vacía se ven exactamente igual. Exacto. La ceguera operacional ocurre cuando normalizamos el entorno. Y como dice el texto, no se puede luchar contra lo que la propia mente ha decidido ignorar. Por eso la analogía del detective tiene tanto sentido. Porque un detective no tiene visión de rayos X. Claro, no es un superhéroe. Exacto. Simplemente tiene la disciplina de observar con intención analítica lo que los demás miran por inercia. Y esa distinción entre mirar por inercia y observar con intención lo cambia absolutamente todo. Totalmente. Nos exige entender el mecanismo de nuestra propia complacencia. Y fíjate que el documento ilustra esta falacia del control absoluto con un intercambio que me pareció fascinante. Hay un momento en el texto donde entra un tal participante 1. Ah, sí, la analogía de la película. Sí, compara esta falta de entendimiento del riesgo con la trama de la película Jurassic Park. Específicamente menciona el error garrafal de no entender que los velociraptors eran, y aquí cito, más listos que el hambre. Es una analogía brillante porque funciona a múltiples niveles técnicos. Cuando el documento rescata esta idea de que eran más listos que el hambre, está hablando de la naturaleza implacable y adaptativa de los sistemas complejos. O sea, los sistemas no son estáticos. Exacto. En la película, los dinosaurios no eran simples atracciones estáticas, ¿verdad? Eran organismos biológicos complejos. Tenían impulsos, comportamientos y necesidades que los diseñadores del parque simplemente no anticiparon. Y si conectamos esto con la ingeniería, supongo que pasa lo mismo con las reacciones químicas o la alta tensión. Sí, totalmente. Un flujo de fluidos a alta presión o un sistema eléctrico operan bajo lógicas físicas igualmente implacables. Tienen, digamos, apetitos energéticos. Buscan liberar esa energía a toda costa. Sí, buscan constantemente el camino de menor resistencia. Lo que me lleva a pensar en la psicología de la sala de control. Porque, a ver, en la película, los creadores del parque estaban convencidísimos de que tenían el control total, porque ellos habían financiado y construido la infraestructura. Tenían sus pantallas y sus luces verdes. Exacto. Pero confundieron el acto de construir con el acto de entender. Entonces, podemos decir que el Pilar 2 nos advierte que el exceso de confianza tecnológica es exactamente lo que alimenta al Velociraptor. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Esa arrogancia es lo que lo alimenta. Lo vemos constantemente y es una de las principales causas de fallas sistémicas catastróficas. Yo le llamo el síndrome de subestimar al sistema. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Pues el exceso de confianza tecnológica crea una barrera de abstracción. Quien opera el sistema desde una sala de control ve números, ve diagramas asépticos. Esa abstracción elimina la percepción visceral del peligro. O sea, ves un número en una pantalla en lugar de ver el ácido hirviendo. Claro, mientras en la pantalla todo parece estar en equilibrio perfecto, allá afuera, en la realidad física de la planta, el Velociraptor está probando las vallas. ¡Wow! Probar las vallas en una industria sería... ¿qué? ¿Fugas pequeñas? Sí, fluctuaciones de presión durante el arranque de una turbina, por ejemplo. O estrés térmico que genera microfracturas que no se ven a simple vista en una vasija de contención. El sistema siempre está ejerciendo presión contra los límites. Entonces, el Pilar 2, el entendimiento del riesgo, nos dice que instalar un componente de seguridad de última generación no elimina el riesgo si no comprendes la dinámica oculta. Es que la tecnología por sí sola no te salva de la ignorancia. Claro, al contrario, la tecnología mal comprendida hasta podría amplificar el peligro, ¿no? Porque te da esa falsa sensación de inmunidad. Exactamente. Los del Parque Jurásico instalaron vallas eléctricas inmensas y pensaron, listo, problema resuelto. Pero no estudiaron al dinosaurio. No previeron que memorizarían los patrones de seguridad o que buscarían debilidades cuando se cortaba la luz. Si trasladamos esto a una refinería, es lo mismo. Si diseñas un sistema de enfriamiento asumiendo que el clima siempre será igual e ignoras el cambio climático, cuando llegue una ola de calor inédita, el sistema va a colapsar. Y no porque la válvula sea mala, sino porque el diseño carecía de un entendimiento profundo del entorno. Y esto nos empuja hacia la conclusión más cruda del documento, porque
Una vez que asimilamos que los procesos industriales tienen estas dinámicas destructivas, el texto nos confronta con la mecánica exacta del desastre. Sí, la intervención final del Doctor Inteligencia. Exacto. Reaccionando a lo de Jurassic Park, el Doctor Inteligencia dice, y esto me impactó, bingo, si no sabes que tu tanque pueda hacer boom con una chispa, estás construyendo un parque jurásico sin vallas eléctricas. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Es una afirmación categórica, ¿verdad? Destila toda la complejidad de la ingeniería de riesgos. Fíjate que no dice si tu tanque tiene una fuga. Dice si no sabes. El problema es la ignorancia. Analicemos la anatomía de este fallo, porque aquí hay 3 elementos interactuando. Primero, tenemos el tanque. Que es el combustible de la catástrofe. Exacto, el daño masivo. Segundo, tenemos la chispa, el evento detonante, que puede ser estática o a un error humano. Pero el tercer factor, El catalizador real. sí, el catalizador que transforma el riesgo manejable en tragedia es la ignorancia. No saber que esa reacción química, que ese boom, es posible. Y ese vacío de información es lo que anula cualquier intento de defensa. O sea, la valla eléctrica en esta metáfora representa las salvaguardas físicas, ¿no? Los trajes, la ventilación, las conexiones a tierra. Exacto. Pero la lógica dictamina que es materialmente imposible diseñar una medida de mitigación efectiva si primero no has medido y entendido la naturaleza del peligro. Volvemos a la jaula vacía del inicio. No puedes construir la jaula si no sabes qué animal vas a cerrar. Tal cual. Si ignoras que el fluido reacciona a la más mínima chispa estática, pues jamás se te va a ocurrir incluir un sistema de disipación estática en tu presupuesto. Simplemente no existirá esa capa de protección. Correcto. Y esto nos lleva a un concepto crítico, que es la diferencia entre la ausencia de seguridad y la seguridad ilusoria. A ver, explícame eso. Uno pensaría que cualquier barrera, aunque sea mala, es mejor que nada, ¿no? Pues no. La seguridad ilusoria es exponencialmente más peligrosa, ¿En serio? ¿Por qué? porque altera el comportamiento humano. Es un fenómeno de compensación. Cuando las personas operan en un entorno donde saben que no hay protecciones, su nivel de alerta natural se dispara. Claro, actúan con mucho cuidado porque ven la amenaza directa. Exacto. Pero cuando instalas una salvaguarda, digamos una barrera física, la percepción cambia. Asumen que la tecnología se encarga del peligro y bajan la guardia. Ah, relajan los protocolos. Sí. Y si esa salvaguarda se diseñó sin el entendimiento del riesgo del pilar 2, o sea, si pusiste una cerca de madera endeble alrededor de un T-Rex, pero la pintaste de colores con letreros de zona segura, La gente va a caminar tranquilamente junto a la cerca. y cuando llegue la chispa, la falla de esa barrera ilusoria los tomará por sorpresa y en la zona de máximo impacto. Es una trampa mortal diseñada por buenas intenciones. Cumplimos con un código genérico, marcamos la casilla en la auditoría y decimos, listo. Pero el entendimiento real del problema físico es nulo. ¡Es fuerte! Esto me hace cuestionar cuántos sistemas de infraestructura crítica operan hoy mismo bajo esta premisa. Equipos que instalan componentes carísimos, pero que nunca se sientan a hacer las preguntas incómodas con esa mentalidad de detective. Y esas son precisamente las preguntas que exige el Pilar 2. El entendimiento del riesgo es un esfuerzo activo. No es algo que logras una vez al leer el manual y ya. Es un verbo, digamos. Exacto. Es interrogar al sistema operativamente todos los días. Exige cuestionar los supuestos de diseño basándose en el desgaste diario. Todo esto nos lleva a una conclusión muy clara. Lo que extraemos de estas fuentes, más allá de los dinosaurios y los detectives, es un cambio de paradigma brutal. Totalmente. La seguridad en procesos industriales no es un equipo de protección personal, no es ponerte el casco y las botas con punta de acero al cruzar la puerta, ni firmar una bitácora. Esos son solo los últimos recursos cuando todo lo demás ya falló. Exactamente. La verdadera seguridad es el trabajo deductivo previo. Es asumir la responsabilidad de comprender a un enemigo que, como dijimos, no va a anunciar sus intenciones. Hay que negarse a subestimar la energía almacenada en esos tanques y tuberías. Y esto significa que quien diseña y opera debe ver más allá del metal estático.
Y bueno, por eso la invitación para quienes nos escuchan del otro lado del audio es que lleven este marco mental a su propia realidad. Claro, porque no hace falta estar a cargo de una planta petroquímica para aplicar esto. Exacto. La próxima vez que interactúen con un sistema complejo, ya sea, no sé, la arquitectura de una red de servidores o la logística de una cadena de suministro a gran escala. Cualquier proceso donde un fallo tenga consecuencias en cadena. Sí, la pregunta obligada no es ¿qué normas estoy cumpliendo? La pregunta vital debe ser ¿realmente conozco al velociraptor que vive dentro de este sistema? ¿O solo estoy admirando la pintura fresca de las vallas que acabo de construir? Es una excelente manera de enmarcarlo. Y de hecho, para cerrar nuestro análisis de hoy, creo que la propia lógica de las fuentes nos empuja hacia una reflexión final que va un paso más allá. A ver, cuéntame. El texto establece con firmeza que el entendimiento del riesgo nos permite visualizar la amenaza e instalar las vallas adecuadas. Nos dice que el conocimiento es la base de la contención. Ajá, hasta ahí estamos claros. Pero, ¿qué sucede en ese inevitable punto de inflexión donde la física pura supera a la ingeniería? Porque sabemos empíricamente que vivimos en un universo regido por la entropía, ¿no? Claro, las cosas se rompen. Las tormentas tiran postes, los materiales ceden a la fatiga, y a veces la chispa es simplemente inevitable. Si aceptamos que eventualmente las vallas eléctricas, por mejor diseñadas que estén, van a fallar, estamos construyendo sistemas que tengan la capacidad de fracasar de manera segura. ¡Wow! ¿Fracasar de manera segura? Sí, quizás el verdadero peso de dominar el Pilar 2 no radica solo en saber cómo contener a la bestia, sino en tener la humildad de diseñar un entorno que pueda sobrevivir el día exacto en que la bestia logre escapar. Uf, una realidad escalofriante, la verdad, pero absolutamente necesaria de confrontar. Y con esa perspectiva sobre la vulnerabilidad de nuestros sistemas más complejos, cerramos nuestra inmersión de hoy. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.